de Olavarría, el ingeniero Fernando Luis, también es productor. Fernando, buenos días. Ezequiel García, José Luis Rodríguez y Pato Barragán, te saludamos en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, a ver, bueno, en la jornada de ayer nosotros hemos brindado información con respecto a la posibilidad de las retenciones y que el gobierno podría no ponerlas en este momento, nuevamente aumentando y yendo hacia lo que es el campo, como fue afectado en distintas situaciones. Y también recordemos, en una de las notas que te hemos realizado el año pasado, uno de los temas que hablábamos con Beto, o sea, antes de escribirte ya tenía más o menos armadas las preguntas para realizarte, pero uno de los temas que recuerdo es que hay personas que no saben, pero el campo a nivel local ha ayudado a muchas familias con distintas necesidades sin usar un marketing de lo que ustedes realizan. Sí, eso lo hemos hecho este año. También se hizo, ustedes se acuerdan, en la anterior crisis del año 2000, también la Sociedad Rural de Olavarría organizó contribuciones con carne, y bueno, este año también Sí. se hicieron varias colectas, una con ayuda específica para el hospital y la otra para entregar vales de carne. Uh-huh. Así que sí, bueno, esas son cosas que hace la rural, que no se cuelga ninguna medalla por eso, porque mucha otra gente, de forma particular, o También otras instituciones también lo han hecho, ¿no? En este momento difícil de la pandemia, bueno, mucha gente ha hecho su contribución. El campo de Olavarría también hizo su contribución. Fernando Luis, una de las noticias que publica el portal de La Nación del día de hoy, uno de los titulares, es que Argentina es uno de los países con mayores retenciones a nivel global. Está más o menos en el quinto lugar. Las personas a veces comunes no entienden, no saben lo que son las retenciones al campo. ¿Nos podrás explicar un poquito en un lenguaje no tan técnico para que la gente pueda comprender qué son las retenciones que se le quieren aplicar al campo? Las retenciones es un impuesto al precio, o sea, del precio de venta en dólares se le descuenta al productor y va al Estado, al exportador se le descuenta en realidad, ¿no? Y el exportador obviamente se lo descuenta a su proveedor de materia prima, que es el productor. El exportador le entrega al Estado un porcentaje del precio. Eso varía según los productos. El caso máximo es el de la soja, hoy con un 33% de retención del precio. Además, está otra retención encubierta, digamos, que es el diferencial de cambio, porque el dólar que percibe el exportador tampoco es un dólar libre, es un dólar regulado. Por lo tanto, acá hay otra retención de precio encubierta. No es un impuesto, pero bueno, es una retención de precio. Buenos días, Pato Barragán te habla. Alberto Fernández exige el hecho de que tenga que exportar para que entren dólares a Argentina. Con esas cuestiones, obviamente, hace 2 días se reunieron y los temas a tratar principalmente, más allá del diálogo que tienen que buscar, era el hecho de que Alberto Fernández exigió eso, la exportación. Y por su parte ustedes exigieron más diálogo y tratar temas del maíz y trigo y carne, ¿no? Además, ¿cuál es tu posición con respecto a la exigencia de Alberto Fernández? Alberto Fernández creo que comprende un poco mejor que el gobierno de Cristina, que el país necesita dólares y que la manera de ingresar dólares es la exportación, y en una parte muy importante la exportación de productos de origen agropecuario. Fernando, buen día. Sí. Sí. Entonces, bueno, él comprende un poco mejor eso, y por eso creo que a lo mejor entendió o simuló entender que hacer un aumento de retenciones es aumentar el desaliento en futuras siembras, digamos, y el país va a necesitar claramente
que se siembre lo más posible, que se obtengan los mejores rindes posibles para poder tener el mayor saldo exportable posible y así el país, que al país le entre en dólares. Ahora que tocamos el nombre del presidente, Fernando, buen día. José Luis Rodríguez, te saludo. Sí, José Luis. Consultarte, a ver, en todo conflicto que se ha generado históricamente entre el campo y los gobiernos de turno, ha habido mucha traza política, ¿no? De ideología política, y no necesariamente se han sentado porque el problema era puntual, que tiene que ver con la gente, con la economía, con el sector, en el campo en este caso, sino han buscado dirimir desde lo político, desde la ideología y no desde las políticas económicas, etcétera. En este caso, ¿también la política cruza el conflicto? ¿Hay mucha ideología atrás de un sector y de otro? Pregunto. Por supuesto, cuando Alberto Fernández sale a decir lo que dijo el fin de semana pasado, sí, que los productores tienen que entender, tienen que bajar el precio de los alimentos, evidentemente estaba confrontando al campo. Exacto. En la búsqueda de un culpable de la inflación. Un enemigo, claro. De un enemigo, digamos, crear enemigos está en el manual kirchnerista, digamos. Sí, sí. ¿no? Por eso preguntaba esto, ¿no? Eso claro, no, eso sin ninguna duda. Y lo que pasa es que cada vez es más difícil para el kirchnerismo, o para cualquiera, ejecutar la noción de que el campo son 4 ricos. Y, sí, oligarcas y que pertenecen a la clase alta. Bueno, porque eso ya es un ideario que es muy antiguo, sí, es muy antiguo. El campo lo conforman miles y miles y miles y miles de productores que viven a la vuelta de tu casa, que a lo mejor es un señor que tiene un autito modelo 2000, o a lo mejor tiene 2 4x4, hay de todo. Sí, sí. Y además hay muchísima cadena hacia arriba, hacia abajo, de insumos y de comercialización. O sea que hay multitud de actores. Vuelvo a decir lo que ya es medio sabido. Por ejemplo, la industria de la carne es la industria que mueve más mano de obra del país, de toda la cadena de la carne, mejor dicho, por ejemplo. Entonces, cuando es muy difícil ya hacer creer que el campo son 4 ricos que se quedan con todo y a quienes hay que demoler, quitarles todo. Eso no es posible, no existe ya. El campo son miles y miles y miles de personas que viven de esta actividad, que dan trabajo, que invierten y que movilizan la economía del interior. Aún así, bueno, Alberto Fernández insiste con el hecho de que obviamente no llegan a un acuerdo. Es más, tuvo que recurrir a esa amenaza de tener que subir las retenciones. Pero en este caso, en cuanto a tu postura, principalmente hablando, ¿crees que el diálogo a futuro, más allá que ahora está todo en manos de ustedes, ¿no?, podría mejorar en el sentido de llegar finalmente a un acuerdo o no? Esa es la pregunta concreta de una persona que obviamente está en el ámbito de tu postura del campo, digamos. Mira, con Alberto Fernández existe diálogo. Con todos los conflictos que hubo con Cristina desde el año 2008 en adelante, no existió el diálogo. Nunca recibió a nadie, pero absolutamente a nadie. Todas las políticas se dictaban en forma unilateral sin consultar a nadie. En este caso, lo alentador es este diálogo, digamos. Hubo cierto diálogo con el tema Vicentín, recordémoslo. Hubo diálogo después de estas declaraciones suyas del fin de semana pasado. Hubo una especie de vuelta atrás. Lo que siempre te hace dudar es que sabemos que Alberto Fernández es una persona mentirosa, digamos. Que cumple su palabra. Claro. O sea, él se ha dicho y se ha desdicho muchas veces de muchas cosas. O sea, cualquiera que googlee un poco se va a dar cuenta de las cosas que decía Alberto Fernández de Cristina y sus políticas y de muchas otras cosas que después
se desdijo, digamos, ¿no? O matizó, trató de matizar. Perdón, Fernando, inclusive esto del diálogo, ¿te parece que es una mentira, que es algo para la gilada, como quien se dice, o...? No lo sé, pero me gusta más esto que lo otro, aunque sea. O sea, prefiero esto que el no diálogo total que existía con Cristina. Digamos que Alberto Fernández yo creo que es un tipo que está haciendo un equilibrio. Está haciendo un equilibrio entre la demanda. Es un año legislativo también. Un año eleccionario también este. Claro, por supuesto. Y tiene que mantener más o menos conforme con declaraciones a una propia tropa, o propia, no sé si es propia, pero el kirchnerismo, pero a su vez no puede perder el caudal electoral moderado, que hoy es inmenso, de clase media, no lo puede perder. Entonces el tipo tiene que manejarse dentro de un equilibrio, de decir algo o gritar para un lado y poner los huevos en otro, ¿no? Entonces uno lo interpreta desde ese punto de vista. De todas formas, es alentador, por supuesto nos conforma que haya diálogo. Después de haber pasado, vuelvo a decir, como dije hace un rato, épocas donde el diálogo fue cero, durante 6 o 7 años no se recibió nunca a una persona que estuviera realmente conectada con el campo. Todo un tema, Fernando. No te queremos tomar más tiempo, sino agradecerte y bueno, esperar soluciones, buenas decisiones del gobierno, aceptadas por el campo, que se pueda haber consenso, como dicen, para el bien de todos, ¿no? El campo también es el país, por supuesto. Está dentro del país el campo. Parece que lo quieren sacar, ¿no? Por supuesto. Lo que hace falta son reglas claras, estables, para que se vuelva a generar todos los años. El campo empieza una campaña. Reglas claras y estables para que el campo pueda empezar otra campaña exitosa, porque el país lo necesita. Entonces, lo peor sería dictar reglas nuevas en medio de una campaña. Por supuesto, las reglas en contra del campo, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma eso a lo mejor se comprende. Y bueno, es eso. Y todo es para el beneficio del país, porque realmente es el beneficio del país. Las políticas que se siguieron durante la época de Cristina llevaron a menor producción de todo. Menor producción de carne, menor producción de trigo, menor producción de maíz, menor producción de todo. Entonces, durante Macri se crecieron las producciones de nuevo. Estamos en un buen nivel de producción hoy. Y lo deseable es que ese nivel de producción siga creciendo en beneficio del país. Bien, Fernando, te mandamos un abrazo grande y como siempre agradecerte por tu disponibilidad. Aquí estamos atentos a, los micrófonos de la radio para cuando lo necesiten. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y saludos. Bueno, ahí está la palabra de Fernando Luis, otro representante.